A partir do momento que você se dispõe a representar uma causa e trabalhar em benefício do próximo, para tentar diminuir as desigualdades sociais que existem e as desigualdades no acesso a tratamentos adequados para uma determinada população, você começa a encontrar outras pessoas maravilhosas que têm os mesmos objetivos e fazem esforços semelhantes por todo o mundo. La Alianza Latina está formada por 110 organizaciones miembros de 21 países que representan a millones de pacientes. El mayor beneficio que nos otorga Alianza Latina es conectarnos con organizaciones que están trabajando en lo mismo que nosotros. El poder interrelacionarnos y conocer a nuestros pares en los diferentes países, aprender de sus experiencias y nosotros poder brindarles las nuestras para que entre todos las organizaciones nos fortalezcamos y tengamos una única voz. La Alianza Latina constituye un proceso de construcción colectiva que nos permite entender las dificultades y las diferencias y las necesidades de lo particular a lo general. O projeto Aliança Latina, cada vez mais, ele está se fortalecendo na medida que os seus membros se fortalecem. Por medio de Alianza Latina aprendimos que juntas somos más fuertes y lograremos mucho más por el bien de todos los pacientes de enfermedades crónicas. La acción que nosotros hicimos junto en Panamá fue participar en la Mesa del Diálogo por la Salud para establecer políticas públicas convocadas por el gobierno. Nosotros presentamos el proyecto Manual para la Felicidad al Premio Alianza Latina 2015. El proyecto fue seleccionado entre los 5 finalistas y recibimos el premio ganador, un incentivo económico que nos permitió desarrollar este proyecto y llevarlo a los pacientes y a muchas empresas en Bogotá, Colombia. Nós do GAS aprendemos bastante durante o programa e o grupo passou a se desenvolver melhor, mais profissional, buscando objetivos claros e trabalhando ferramentas realmente que nos auxiliam no desenvolvimento da associação. É muito importante que o esforço realizado pela Aliança Latina esteja alinhado com os desafios do milênio e também a agenda de propostas da Organização Mundial da Saúde. O nosso próximo desafio agora é estreitar o relacionamento com as sociedades médicas, com a academia e com os órgãos governamentais, que já perceberam a nossa presença e precisam se abrir mais para colaborar com essas diferentes organizações que estão se fortalecendo na América Latina. Alianza nos enseñó a hacernos visibles, a que todo el mundo nos conozca, a que los hematólogos nos conozcan, a que los pacientes nos conozcan. Alianza Latina representa para mi organización avance y actualización. Es lo mejor que me ha podido ocurrir en mi vida, incluso por mi salud y por la salud de los demás pacientes. He aprendido mucho en Alianza durante 10 años. La Alianza Latina para mí significa unión. Es la participación de voluntarios, de voluntariado. Participación de voluntariado, desafíos, oportunidades y perspectivas. Hola a todos, bienvenidos. Buen día a todos, bienvenidos. Es una gran alegría que en el foro de la Red de la Alianza de América Latina tengamos un panel exclusivo para conversar sobre el panorama del voluntariado en toda América Latina. ¿No? Soy muy feliz de estar reunindo, em primeiro lugar, pessoas que são referência no voluntariado nessa região e que são, ainda por cima, amigas y pessoas que me son muy caras y muy queridas. Bien, tenemos personas amigas aquí participando, entonces les voy a expresar algunas reflexiones iniciales y después
tendremos un momento especial de intercambio con estas lindas personas que invité y que aceptaron participar en este debate. Nosotros vamos a recibir a Carmen Chavarria, representante del International Association for Volunteer Report en América Latina. Bienvenida, Carmen. Vamos a recibir a Haida Maná do CLAVE, del Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial, y vamos a hablar un poco también sobre lo que es este movimiento que creció y se expandió y que tiene una red del propio, tiene un consejo que lo representa regionalmente en nuestra región de América Latina. Y también vamos a hablar de dos experiencias de voluntariado. Renata Laredo hablará sobre Bellota, Brasil, y Susana que nos hablará sobre un voluntariado con enfermos de cáncer en Perú. El trabajar como voluntario es una oportunidad de hacer algo totalmente mío, individual, personal, es una decisión sin ningún intercambio de favores, es una decisión que nace a partir del corazón, de la buena disposición de las personas de participar y contribuir para construir una sociedad que nosotros queremos que sea más justa, más equitativa, con más salud y calidad de vida. Y vamos a hablar de experiencias de voluntariado más preciosos, algunos invisibles que son difíciles de medir, que son nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra creatividad, nuestra originalidad, la energía, y también lo que podemos ofrecer, lo que más precioso que podemos ofrecer a nuestras actividades de voluntarios en nuestro tiempo. Existe una actividad de voluntario para cada uno de nosotros. La red tiene un grupo enorme de organizaciones, la mayor parte con oportunidades de trabajar voluntariamente. Y queremos escoger algo que tenga sentido, que tenga valores que coinciden con nuestros valores personales. Estamos vivenciando un momento muy único. El voluntariado también atraviesa este momento único, y la pandemia produjo una cierta claridad sobre la desigualdad en la que vivimos. Esto ha provocado ciertas ondas que madurecieron y nos han brindado lecciones. En marzo pasamos por una situación de mucha frustración, de mucho temor, mucha inseguridad, y nos adaptamos. Cada uno se adaptó y modificó su modelo de vida, y lo mismo sucedió con los voluntarios, que se adaptaron, y las campañas de voluntarios, pensando cómo se podría continuar en esta situación de confinamiento y distanciamiento social. El gran aprendizaje fue formada en la actitud que estamos viviendo, que es un momento de mucha empatía, es un momento difícil, con pérdidas, con muertes, con sufrimiento, y todos empezaron a considerar esta situación y a cuidarse a sí mismo y a los otros, actitudes más gentiles, más ciudadanas, ejercer la solidaridad. Ha habido muchas campañas de recaudación de bienes materiales o campañas financieras, y la organización de una campaña de voluntarios o de acción de voluntarios para esta realidad, que tenemos que reconceptualizar las actividades de los voluntarios, tal vez a distancia o de forma remota.
Aquí tenemos un gran número de acciones que han sucedido o que están sucediendo. Salir a donar sangre se puede hacer, los bancos de sangre están absolutamente organizados para esto, pero muchas acciones suceden en forma virtual, en línea, las mentorías, traducciones, la búsqueda digital de captación de recursos, la adaptación de los medios sociales de las organizaciones, la producción de videos, las visitas en línea a grupos de ancianos o niños o las personas que han permanecido más aislados. Y esta nueva actividad de los voluntarios que se instaló en un planeta bajo el ataque de la pandemia demuestra la fuerza de este movimiento que existe en el mundo entero y que nos posibilita como individuos y como personas a realizar nuestra parte y contribuir de la mejor manera que podemos. No podemos estar aquí en un evento como este, cerca del Día Internacional de los Voluntarios, sin felicitar a aquellos que son voluntarios. Y este es un día de mucha celebración. Si usted no es voluntario todavía, únase a nosotros, sea voluntario. Y vamos a conocer entonces más detalles sobre este movimiento, que es el símbolo de la red de América Latina, abrazada por el abrazo de los voluntarios. Y vamos a ver algunas prácticas e inspiraciones que se usan en el continente. Y voy a invitar, terminando mi presentación, invito a Carmen para que haga uso de la palabra. Bienvenida, Carmen. Tenemos aquí un grupo de mujeres muy fuertes, muy valientes, todas voluntarias. Bienvenida, Carmen. Te paso la palabra para conocer un poco de IAVI y del panorama de América Latina en tu voluntariado. Vamos a hablar un poco del panorama del voluntariado en América Latina y qué es IAVI. IAVI es la única organización internacional que existe con el propósito de promover y fortalecer el voluntariado en todas sus expresiones alrededor del mundo. Actualmente estamos en más de 70 países y con el objetivo de cumplir con esta misión, nosotros creamos conferencias de voluntariado mundiales y regionales, y la última que tuvimos fue nuestra regional en Perú, en donde juntamos 100 líderes de voluntariado de toda la región para centrarnos en el análisis de los desafíos críticos que darán forma al futuro del voluntariado, creando juntos un plan de acción y estableciendo las bases de una alianza que nos permitan lograr este plan. Nosotros trabajamos con estos 4 sectores, por eso decimos celebrar el voluntariado en todas sus expresiones, porque trabajamos no solo con la sociedad civil, sino también con la academia, el sector corporativo y el gobierno, que tengan programas de voluntariado para sus empleados o su personal. En esta reunión que les decía, nosotros hicimos un trabajo conjunto con estos 4 sectores en los que desarrollamos un trabajo en donde salieron los principales desafíos que actualmente tiene el voluntariado en América Latina. Y entonces vemos que uno de los principales desafíos es el desarrollo y promoción de investigaciones formales sobre el voluntariado. Y aquí vemos que hay mucho y hay poco a la vez, porque el voluntariado es muy amplio y hay mucho que no conocemos, y es donde vemos la importancia del sector de la academia y también los otros sectores que cuentan con sus propias investigaciones, que estas cada vez son más amplias. Fortalecer la estructura nacional y regional del voluntariado. Uno de los principales desafíos del voluntariado es la estructura interna de las organizaciones. El voluntariado va muchísimo más allá de solo acciones reactivas
o ejecutadas al azar. Y no basta con juntar a un grupo de amigos con una buena intención o un programa de voluntariado corporativo, académico o de cualquier otra índole que realice una sola actividad al año. Porque el voluntariado no es sinónimo de desorganización. Y eso es algo que realmente nos pasa mucho en América Latina. Tenemos muchísimo voluntariado informal y esto no quiere decir para nada que esté mal. Y si bien existe actualmente un gran número de instituciones que son bastante sólidas, hay un gran número que trabajan sobre la marcha sin un plan estratégico o simplemente adaptándose a la agenda de otras instituciones. Entonces, cualquier esfuerzo para hacer el bien cuenta, pero para que exista un impacto real, las instituciones deben fortalecer su estructura y se necesita el diseño y seguimiento de un plan estratégico claro, líderes capacitados y formación para los voluntarios. Se necesita de una buena gestión que cumpla con todas las etapas del ciclo del voluntariado. Tenemos también el hacer uso adecuado de las narrativas al referirse al voluntariado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuáles son nuestras alianzas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se está logrando? Tenemos que aprender a comunicar bien nuestra labor y para eso también necesitamos conocer nuestra labor y tener datos reales de todo esto para poder informarlo correctamente. Incentivar la medición adecuada del impacto del voluntariado. Este es un desafío constante, el poder demostrar el impacto real que tiene el voluntariado, principalmente porque en su mayoría es intangible y para poder medir y visibilizar el impacto social necesitamos comunicar proactiva, adecuada y constantemente nuestras acciones, hacer monitoreo, evaluaciones e informes que nos permitan definir las acciones de nuestros programas y que permitan a nuestros socios ver el valor real que tiene el voluntariado. Y con respecto al impacto económico, encontramos varias situaciones. Una es que aunque ya existen algunos estudios y técnicas para medir el impacto, aún no hay un modelo uniforme que permita estandarizar el impacto económico del voluntariado. Por otro lado, tenemos también que las instituciones no saben cómo hacer una medición adecuada. O también tenemos el caso de que las instituciones realmente no se preocupan por realizar ningún tipo de medición. Reconocer el voluntariado como una herramienta crucial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí vemos que realmente todo en el voluntariado es una cadenita, porque ¿cómo se reconoce el valor del voluntariado si no lo comunicamos bien? ¿Cómo evidenciamos el valor del voluntariado si no lo medimos y si no lo informamos? Entonces, si no hacemos esto es como que si no existiera, cuando sabemos que el voluntariado es esencial para cumplir los ODS. Crecimiento y consolidación de alianzas estratégicas. El voluntariado debe ser totalmente colaborativo. Debemos trabajar juntos, no solamente interinstitucionalmente, sino que también intersectorialmente. Solamente tenemos que tener cuidado y evaluar con quién y para qué estamos haciendo una alianza para poder desarrollarla bien y cumplir así nuestros objetivos. Garantizar la participación de todos los grupos sociales en el voluntariado. Inclusión. El voluntariado es para todos. Como lo mencionó Silvia, pues la pandemia vino a agravar el resto de crisis, pero también vino a fortalecer la lucha de los sectores y evidenciar la importancia de la participación de todos los grupos sociales. La apropiación de nuevos modelos y formas de voluntariado. Las instituciones deben estar periódicamente autoevaluándose y evaluando el contexto en el que se encuentran, qué es lo que funciona, en qué estamos fallando, cómo podemos mejorar, qué avances tecnológicos podemos adoptar en nuestras actividades.
las instituciones deben estar dispuestas a cuestionarse el rumbo que están tomando la organización y salir de vez en cuando de su zona de confort. El mundo se encuentra en constante cambio y la innovación se hace indispensable para alcanzar el desarrollo. La crisis actual nos hizo buscar métodos para continuar nuestras labores. Por ejemplo, el voluntariado virtual o el voluntariado a distancia no son nuevos, pero esto es lo que nos ha mantenido funcionando a la mayoría de nosotros actualmente. Y por último, fortalecer la respuesta de los voluntarios en tiempos de crisis. Los países en América Latina se caracterizan por enfrentar crisis constantes debido a los desastres naturales y debemos fortalecer no solo la respuesta de los voluntarios, sino la capacidad de respuesta organizacional. Esta pandemia pues no es como cualquier otra crisis que hemos tenido y nos hizo velar por la seguridad de nuestros voluntarios antes que cualquier otra cosa, para poder primero velar por nosotros y luego poder responder. Y yo creo que hizo evidente nuestras fortalezas y nuestras debilidades como instituciones, lo cual es una excelente oportunidad para hacer una apropiada evaluación y poder así ver cuáles son las líneas de acción a seguir institucionalmente. ¿Qué está pasando en América Latina? Pues como decía, la pandemia vino a agravar las situaciones que ya tenemos, la pobreza, los sistemas de salud colapsados, la mala falta de educación, etc. Y como instituciones nuestro trabajo es continuar, a pesar de todo esto, adaptarse a las circunstancias y redirigir nuestros esfuerzos, en este caso a la ayuda humanitaria mayormente. Y nos hizo en diferentes países pues crear redes, hacer muchas alianzas. Por ejemplo, en Perú se creó una campaña que se llama Juntos nos hacemos cargo, en donde varias organizaciones se juntaron, se unieron para llevar kits de salud, llevar víveres a personas sin necesidad, mapear comunidades. Al igual que en otros países, en Ecuador se creó una alianza de organizaciones para crear una red virtual y poder continuar sus labores de voluntariado de forma, pues por computadora, de forma virtual. Y vemos también cómo nos ha tocado redirigir nuestros trabajos. En Brasil, por ejemplo, Hábitat para la Humanidad, que se dedica a construir casas, le tocó adaptarse a las necesidades, y entonces lo que hizo fue construir estaciones de lavado de manos en algunas comunidades vulnerables. Y por ejemplo, en el caso de Guatemala, actualmente tenemos en Centroamérica, bueno, yo vivo en Guatemala, pero toda Centroamérica está afectada por la tormenta ETA que acaba de pasar, y estamos esperando que mañana pasado entre otra tormenta que justo hoy ya se convirtió en un huracán de categoría 5 y que ha golpeado al país enormemente. Y vemos que realmente no estamos preparados a nivel de gobierno, ni de sociedad civil, ni de ninguna forma a combatir estos desastres naturales que lamentablemente nos afectan constantemente. Entonces, el área de desastres es otro desafío al que realmente debemos ponerle atención, porque viene a agravar la crisis del coronavirus, las crisis diferentes que ya he mencionado. Pero afortunadamente son los voluntarios los que están saliendo a batallar y están sacando a nuestras comunidades adelante. Y es una fortuna ver cómo los voluntarios, el corazón de la gente siempre está dispuesto a apoyar. Y entonces, pues realmente todo esto ha significado para nuestras organizaciones el evaluar nuestra capacidad de respuesta, el poner a prueba las necesidades de la comunidad y garantizar la salud de nuestros voluntarios, crear alianzas, adaptarnos a nuevas formas, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros en Llave hemos apoyado en capacitaciones en forma virtual
tenemos en este link una serie de recursos que hemos trabajado a través de diferentes organizaciones de diferentes países a los que pueden tener acceso. Y por supuesto, siempre los invito a que se unan a nuestra red. Ahí también les dejo el link de nuestras redes sociales para que puedan ser miembros de Llave y poder continuar juntos con esta hermosa labor. Muchas gracias y ahora le paso la palabra a mi colega Raida Maná, que es la directora de Clave. Muchísimas gracias, Carmen, y un placer estar hoy aquí con ustedes en este importante evento compartiendo un poco más sobre las reflexiones del voluntariado. Voy a compartir mi presentación. Bueno, yo tengo la enorme fortuna de trabajar desde el voluntariado en varias instancias. Hoy tengo la fortuna de hablarles sobre el Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial y su rol en la región. Como les decía, yo trabajo con varias organizaciones desde mi camino profesional que están encaminadas a hacer abogacía y a fortalecer el trabajo voluntario en todas sus formas. Y tengo la oportunidad también de ser voluntaria en diferentes iniciativas, lo que definitivamente ha permitido que podamos tener una perspectiva global sobre lo que está pasando en el voluntariado. Pero hoy me quiero concentrar en los esfuerzos que estamos haciendo desde el Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial, Clave. Y para eso quiero empezar contándoles un poco que Clave nace hace 5 años como un espacio de innovación y creación compartida en voluntariado corporativo para el desarrollo sostenible de América Latina. En ese sentido, Clave tiene 3 grandes ejes de trabajo: networking estratégico, proyectos colaborativos, intercambio de conocimiento, que ha consolidado como un espacio único en la región latinoamericana. Sus empresas son miembros referentes en responsabilidad social empresarial y voluntariado en la región y en el mundo. Cuando trabajan juntas, se convierten en aliados poderosos para abordar todos estos temas, no solamente del sector corporativo, sino de una manera transversal en diferentes instancias regionales y locales e incluso instancias globales también. Estos son nuestros 6 miembros actuales, todos comprometidos con el trabajo conjunto, con el aprendizaje y con el networking para lograr crecer sus estrategias de voluntariado corporativo. Ya que sabemos que es Clave, la segunda pregunta es ¿por qué Clave? ¿Por qué un consejo? Y en ese sentido yo quiero hablar de 3 momentos para poder hablar de ese por qué. Momentos en los que trataremos de ahondar un poco sobre el voluntariado, sobre su crecimiento y sobre el poder que tiene desde el sector corporativo para todos los demás sectores. Y cuando hablamos del pasado, a mí me gusta referirme a una palabra que es desafíos. Y la realidad es que el voluntariado ha sido, es y seguirá siendo fundamental para la construcción de igualdad, paz, de sostenibilidad. Pero lo verdaderamente importante de resaltar es que el voluntariado es una práctica que tiene muchísimos desafíos. No son desafíos nuevos, son desafíos que existen desde el voluntariado, se fortalece como práctica. Carmen les ha comentado algunos de esos desafíos, pero a mí me gusta adentrarme en 2 en particular, sobre todo en la región latinoamericana, y es la necesidad de construir infraestructuras regionales y nacionales para el voluntariado y también las historias que estamos contando sobre el voluntariado. ¿Por qué este tema de estructura? A diferencia de regiones como Europa, que tienen una trayectoria de grandes infraestructuras nacionales apoyadas por diferentes sectores, Latinoamérica apenas está teniendo este evento, lo cual, aunque es un desafío, porque tenemos muchos vacíos en nuestra práctica del voluntariado, es al mismo tiempo una gran oportunidad de crecer y lo estamos viendo cada vez más. Países como Chile, como Perú, empiezan a tener estructuras consolidadas que se dedican al crecimiento del voluntariado y que quieren trabajar con todos los sectores para avanzar su práctica. En ese sentido, y como les contaba Carmen también, el voluntariado es una práctica transversal.
Incluso yo me atrevería a decir que además de estos 4 sectores, sociedad civil, academia, corporativo, gobierno, tenemos el inicio del voluntariado es el individuo y la responsabilidad que el individuo tiene con su entorno. Luego esa responsabilidad se ve permeada en todos los sectores y cada uno juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque unos nos dedicamos a la práctica, otros sectores se dedican al financiamiento, otros sectores tienen que estar trabajando en la promoción y abogacía del voluntariado, otros sectores tienen que estar haciendo investigación alrededor del voluntariado. Lo cierto es que ni uno es más importante que otros. Todos en conjunto son los que hacen la realidad de la práctica transversal del voluntariado. Y esto es real para América Latina y para todas las partes del mundo. Lo vemos con nuestros colegas africanos, lo vemos con nuestros colegas en Asia Pacífico, que cada vez apuntan más a generar estructuras a través de las cuales podamos hablar del voluntariado de una forma mucho más organizada. En ese sentido, desde el sector corporativo, consejos como claves tienen un rol articulador para elevar los estándares del voluntariado empresarial en la región, promoviendo la sostenibilidad a través de prácticas con impacto positivo. En el momento en que consejos como clave elevan la voz por el voluntariado empresarial, están elevando la voz por todos los sectores también, porque el trabajo que el sector empresarial realiza no puede existir si nuestros colegas del sector civil, del gobierno, no trabajan de la mano con nosotros. El segundo momento al que quiero comentar un poco es el presente, y creo que Carmen nos ha explicado unas cosas muy interesantes de lo que ha sucedido en este momento, y es el tema de la urgencia. Silvia nos hablaba de esos barcos, ¿no? En que cada persona está navegando ese difícil mar de esta pandemia, cada persona, cada comunidad. Lo cierto es que el COVID-19 no es un gran ecualizador. Lo vemos al comienzo, se quiso perpetuar como promover como una cosa que todos estábamos viviendo de la misma manera, y eso no es cierto. Aunque todos estamos viviendo la misma pandemia, la estamos viviendo de manera muy diferente dependiendo de las realidades de nuestro contexto. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho desde Clave es entender qué es lo que está pasando. Logramos hacer una investigación, una encuesta a través de la cual evidenciamos que están haciendo más de 30 empresas en la región para responder a la crisis. Hemos estado participando en foros regionales para entender las oportunidades que hay detrás de este difícil momento. Hemos trabajado con nuestros colegas de IAVE y sobre todo el Consejo Global de Voluntariado Corporativo de IAVE para entender qué están haciendo los países y las organizaciones de voluntariado en países de todo el mundo para responder a la crisis. Y tuvimos un evento en el mes de agosto que se llamó Conectando Voluntades, que lo realizamos con nuestros colegas de Ikigai, de UNB y del PNUD en Perú, en donde lo que hicimos fue hacer una radiografía sobre el estado del voluntariado corporativo en estos momentos y cómo puede avanzar desde esta crisis, ¿no? Todos estos materiales están disponibles y los podemos compartir. Lo cierto es que este conocimiento lo que nos ha permitido entender el momento y la forma en el que el voluntariado se ha desarrollado en esta crisis, ¿no? Lo cierto es que al comienzo todo estaba volcado a la ayuda humanitaria. Digamos que teníamos unas necesidades urgentes que eran primeros y segundos auxilios y habían que atenderlas. Pero al atender esas necesidades, como Carmen nos mostró varios ejemplos de lo que organizaciones en Latinoamérica han hecho, lo que esto ha permitido es que el voluntariado esté en un momento en donde la práctica y el desarrollo de soluciones lo está evidenciando una serie de cambios importantes para el sector, ¿no? Entonces, responder a estas necesidades urgentes para el voluntariado ha significado muchas cosas. Ha significado entender nuevas estructuras y modelos de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Hemos estado obligados a entender cuál es nuestra capacidad organizacional desde cualquier sector de responder. Desde el sector corporativo, nosotros evidenciamos
un alto rápido, me gusta llamarlo así, porque todas las empresas, sea que tenían iniciativas de lo remoto o no, algunas estaban más preparadas para lo digital o no, les tocó detenerse, revisar sus estrategias y aprender a responder en estos momentos, no solo con recursos, sino también con acciones y habilidades de colaboradores y de la comunidad. Entonces, nos vimos en la obligación de entender cuáles son la capacidad organizacional que tenemos y cómo podemos responder. En este sentido, es muy importante ha sido muy importante apoyarnos en el conocimiento y la experticia, es decir, el mapeo adecuado de las comunidades en necesidad. A mí esto me parece muy interesante porque en los contextos de crisis, la sociedad civil siempre nos demuestra que tienen un conocimiento único de las comunidades, un conocimiento que no tiene el gobierno, un conocimiento que no tiene el corporativo, un conocimiento que no tiene la academia. Y en este sentido, esta expertise que tiene la organización de la sociedad civil ha sido fundamental para responder a aquellos que nunca son escuchados. Hemos tenido que trabajar en garantizar la seguridad y la salud de los voluntarios y en ese sentido yo creo que la curva la hemos ido aprendiendo de país a país, porque cuando Asia-Pacífico estaba en el comienzo de esta crisis, Europa empezó a aprender de lo que las organizaciones de voluntariado de nuestros colegas de Asia-Pacífico estaban haciendo. Luego otros aprendimos de Europa, y ahora en este momento el conocimiento empieza a ser transversal y de diferentes partes. Lo cierto es que algunas organizaciones, sobre todo los centros nacionales de voluntariado en los países europeos, estaban preparadas para el tema de seguridad y salud de los voluntarios. E incluso países como México y Chile también estaban muy preparadas porque han vivido otro tipo de crisis, entonces pudieron adaptar rápidamente las formas de responder, ¿no? Nuevas formas de voluntariado virtual, a mí no me gusta llamarlo nuevas, sino formas que se fortalecieron por el contexto del momento. Crecimiento del voluntariado informal, cada vez más lo vemos, pequeños grupos en comunidades que están ayudando a sus comunidades. ¿Cómo podemos hacer para evidenciar el trabajo de los voluntarios que desde la informalidad están ayudando a avanzar a estos quienes más lo necesitan? Inclusión. Hemos tenido que ser, las organizaciones, nosotros hemos tenido que ser muy recursivos para incluir a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad. En Cuba, nuestros colegas de Cuba han hecho una maravillosa labor para traer el trabajo de personas con discapacidad al valioso e importante recurso de poder ayudar a quienes más lo necesitan. Los adultos mayores, en este momento los adultos mayores necesitan ayuda, pero también han prestado ayuda, ¿no? La respuesta de los gobiernos, hemos visto muchos gobiernos movilizándose con acciones voluntarias e incluso generando plataformas para voluntarios. Lo vimos en Francia, lo vimos en Reino Unido, en donde recibieron tanta buena acogida que no sabían cómo responder. La respuesta de las empresas, que ya les he contado un poco, lo cierto es que las empresas han entendido que este es un momento en el que tienen que actuar en las comunidades en las que impactan. Y bueno, en ese sentido, eso va a tener una gran repercusión en las historias que vamos a contar y sobre todo en mecanismos de medición como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que vamos a aprender mucho de lo que estamos viviendo. A mí me gusta mucho esta definición que ha hecho el programa de las Naciones Unidas, el programa de voluntariado de las Naciones Unidas, de qué es un voluntario del COVID-19. Entonces ellos hablan de una persona que desinteresadamente comparte su tiempo y habilidades para ayudar a alguien que está en riesgo por el COVID. Pero si ustedes quitan esa parte del COVID, eso es lo que es un voluntario, una persona desinteresada que entrega su tiempo y sus habilidades para ayudar al otro. Y eso es justamente en lo que tenemos que concentrarnos, en que la actividad ha sido y seguirá siendo siempre fundamental y intrínseca a la naturaleza. En ese sentido, y en este presente tan diferente que estamos viviendo, Clave sigue concibiendo el voluntariado como una herramienta estratégica para la generación de valor compartido, que a lo largo de los años ha evolucionado gracias al trabajo colaborativo y ahora podemos ofrecer oportunidades de mayor impacto. Esto es lo que estamos aprendiendo como consejo de este momento de crisis. Estamos utilizando este momento para compartir conocimiento con nuestros colegas de todos los sectores y poder juntos evolucionar las prácticas del voluntariado.
Y bueno, para cerrar el futuro está lleno de oportunidades. Todavía tenemos muchos desafíos y los vamos a seguir teniendo, pero cada vez más las organizaciones de voluntariado se tienen que reinventar, creando estructuras dinámicas y modelos flexibles para posibilitar la innovación social. A mí aquí se me va a salir un poco mi parte académica y los estudios que he hecho sobre el tema de storytelling para el impacto, ¿no? Eh, los problemas sociales son problemas, en 1973, llamado Rittel y Weber lo llamaban como problemas malvados. Son problemas que son circulares, son complicados, no tienen formulación definida, no se sabe cuándo empiezan y cuándo acaban. Lo que puede ser bueno para una malo para otro, pero lo que es malo para una comunidad le sirve a otra comunidad. No hay soluciones verdaderas o falsas, o buenas o malas. Entonces, en este sentido, los problemas sociales siempre nos van a traer grandes desafíos. Lo importante es que empecemos a flexibilizar nuestras organizaciones y la manera en que operamos para poder resolver esas necesidades. Está muy de moda este concepto de la innovación social, ¿no? La innovación social no es más que el desarrollo de soluciones creativas y prácticas para problemas sociales complejos. Lo que hacemos nosotros quienes trabajamos en esto todos los días, tratar de buscar esas soluciones que de la manera creativa puedan conectar tres preguntas principales. ¿Qué desea la gente? Eso quiere decir qué es atractivo para los humanos, qué es técnica y organizacionalmente posible, qué capacidad tiene mi organización de responder. Eso quiere decir lo factible y qué es financieramente viable. Creo que a veces nos da miedo recursos cuando hablamos de voluntariado, pero lo cierto es que sin recursos no podemos existir para la práctica social. Cuando esas tres cosas, cuando esa viabilidad, eso atractivo y eso factible se une, es cuando podemos posibilitar la innovación. Y creo que con esta crisis hemos visto muchos ejemplos de innovación, en donde se utilizan los recursos de maneras diferentes para tener respuestas adecuadas a lo que la gente necesita ahora mismo. En ese sentido, el voluntariado no pasa en una aspiradora, no pasa solo y ya está. El voluntariado pasa en un mundo en donde las tendencias nos marcan el movimiento humano, ¿no? Y el voluntariado va a seguir conectado a estas tendencias por siempre. Si el futuro del trabajo cambia, el voluntariado va a cambiar también. Si las comunidades y las ciudades cambian, el voluntariado va a cambiar también. Si la forma en que nuestros gobiernos e instituciones cambian, lo mismo va a suceder con la práctica voluntaria. En ese sentido, las nuevas tecnologías, el futuro de las finanzas, la forma en que las personas están participando, el tema de sostenibilidad y medio ambiente, siempre van a tener una repercusión en el voluntariado en todas sus formas. Nosotros seguimos mucho trabajo que hace Solferino Academy desde IFRC, la institución de Cruz Roja a nivel mundial, porque ellos siempre están analizando cómo esas transformaciones globales van teniendo un impacto en el voluntariado. Creo que tenemos que ser muy conscientes que el voluntariado sucede de una manera conjunta. Y bueno, para terminar, ¿qué sigue? Yo creo que el voluntariado tiene unos desafíos muy interesantes, ¿no? Lo más importante es saber que todas estas son prácticas humanas y que por eso tenemos que poner a los seres humanos en el centro, que no se puede cambiar lo que no se conoce, que la empatía es fundamental, que dentro de todos los proyectos empresariales, y yo lo digo porque estoy hablando del contexto de clave, el impacto social tiene que estar en el ADN, que esto es una tarea de todos, no podemos competir sino colaborar, que es un trabajo en donde necesitamos mentores como todos las personas que hoy nos van a acompañar en estas charlas, estas mujeres que conocen del voluntariado desde sus sectores, que el rol de la academia cada vez es más importante porque en la medida que buscamos investigación sobre el voluntariado vamos a poder atenderlo de manera que hay que invertir y que es necesario poder acceder a recursos de manera diferente y que cada vez tenemos que buscar maneras conjuntas de medir el impacto social. Como fin último, lo que quiere es generar cambios de alto impacto a largo plazo en la comunidad y que la cultura de las empresas entienda la importancia del voluntariado. Así vamos a seguir propiciando espacios de diálogo y reflexión que nos permita maximizar el impacto de los programas de voluntariado corporativo para todos los sectores y para nuestras comunidades. Gracias por este espacio y a sus enteras órdenes para que podamos también
compartir y seguir aprendiendo en conjunto. Me da mucho gusto ahora darle la palabra a mi colega Renata Metzger, que también nos va a comentar sobre sus experiencias en voluntariado. Graças, Jaida. Gostaria de agradecer primeiramente o convite para poder participar. Pessoas tão engajadas no tema do voluntariado. Quiero agradecer la invitación primeramente Hoje vou falar sobre la pouquinho invitación sobre el tema sobre a de DJ Diabetes voluntariado. Brasil, Voy a hablar sobre ADJ na qual eu sou Diabetes voluntária, Brasil, faço parte do que Conselho es Administrativo una organización e de também voluntarias. Yo soy sou parte del Consejo representante da Administrativo DJ na y IDF-SAC, soy que é o representante International de la Diabetes Federation DJ da América en la Latina. International E, Diabetes claro, Federation de América também tenho Latina. diabetes de 1 a 31 anos. Para localizar um pouquinho números, Para localizar un poco en números, a IDF la cuestión estima de la que diabetes, 463 milhões de pessoas hoje em dia vivem tenemos com diabetes. 63 millones de No personas Brasil, sufriendo de já diabetes. En estamos Brasil quase 17 milhões de pessoas. ya tenemos 17 millones de pacientes. Esse número tende a crescer cada vez mais. Lo que más preocupa es que este O número Brasil crece é o número cada vez 1 na más. América Latina, maior Somos número el de número pessoas com 1 diabetes. en América Latina, somos el país que tiene más diabéticos y el quinto en el mundo. A cada 3 pessoas, A cada uma 3 ainda nem personas, sabe que tem diabetes. una todavía no sabe que tiene diabetes. A DJ Diabetes Brasil La foi fundada ADJ em Diabetes março de Brasil 1980 se fundó en por marzo de grupo de 1970 por un pais grupo de com padres con el objetivo de objetivo informações. Ou de seja, naquela intercambiar época, informaciones. En não aquella tinha época redes sociais, no había internet e era muito difícil ni a troca de medias sociales y experiências. el intercambio de experiencia era muy difícil. Se hablaba muy poco sobre diabetes. Entonces un grupo de padres se reunieron para intercambiar experiencias. A DJ completa 40 anos, La DJ entonces tiene 40 años todas as pessoas de qualquer faixa etária, y atiende personas de no importa cuál grupo etario y cualquier tipo de diabetes. e oferecemos Y ofrece disciplinar para poder atender essas pessoas. un método multidisciplinario para tener estas personas. Podemos decir que la DJ Diabetes Brasil actúa en dos frentes. E acesso. A educação La educación significa orientar a las personas que tienen diabetes cuál es la mejor forma de convivir con la enfermedad a través de enfermeras nutricionistas y enseñarle a la persona a ser mais autônomo. que está en esa condición a ser más autónoma. Y también educación para las instituciones de la salud, porque cuando las personas estudian en la facultad y se forman en enfermería o en médicos, no conocen los detalles de diabetes. Entonces formamos un grupo de educadores que trabaja conjuntamente con la Asociación Brasileña de Diabetes para capacitar a los profesionales sobre el mundo de la diabetes y la enfermedad en sí. La otra frente es el advocacy, o sea, queremos sensibilizar el poder político, la sociedad, para garantizar que los diabéticos puedan tener un máximo de acceso a los medicamentos, digamos, y a tener una vida normal en la sociedad. Entonces son dos frentes, educación y acceso. ¿Cómo actúan los voluntarios en la ADJ? Bueno, puedo decir que el Consejo Administrativo y la Presidencia, en estas instituciones se puede ver que gente que son parte de estas instituciones son hijos de los fundadores, son la segunda generación, la generación que fue beneficiada con lo que los padres hicieron y organizaron. Y hoy ellos han resuelto continuar con esta actividad y con esta institución. Mi padre fue fundador también y fue un gran activista por la causa. Y todo el tiempo que se dedicó a la advocacy yo lo acompañé y me fui involucrando poco a poco en sus actividades. Además tenemos personas que frecuentaban en la época prepandémica, haciendo atenciones, o brindando atención de acoger, de recepcionar a los
enfermos, tanto en el área de la salud como en el área de la atención general, se recibía bien a los diabéticos. Infelizmente, estas atenciones no están sucediendo porque cerramos nuestro edificio por cuestión de seguridad. Y hoy hacemos esta atención de forma virtual en la internet. Tenemos voluntarios eventuales también. Tenemos un banco de datos donde tenemos varios voluntarios registrados, y cuando tenemos eventos específicos los convocamos a estos voluntarios registrados. El día 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes. En general, en años anteriores, hacemos varias campañas de detección, justamente para que las personas que son diabéticas y no lo saben sean conscientes de su padecimiento. Y lo hacemos esto en shopping centers, en parques, en el metro, una serie de actividades para testar a las personas y ver si son diabéticos o no. Otros eventos que podemos citar son los acampamentos, que es un proyecto. Lo hacemos, es una colaboración de la UNIFESPI y la DJ. Son 70 jóvenes y niños que son diabéticos, para que puedan aprender a vivir más autónomamente y vivenciar cómo es la vida de los otros enfermos, en fin, para capacitarlos y empoderarlos. Y hacemos esto de forma voluntaria, los organizadores son voluntarios. Otro programa que puedo citar es un programa para capacitar jóvenes mayores de 16 años para que hagan una diferencia, para que ellos se apropien del asunto de movilizar a la sociedad y sensibilizar a la sociedad de una forma en general. Otra frente a la actuación de los voluntarios de la DJ es lo que llamamos de grupos de madres. Son voluntarias que tienen hijos diabéticos, que organizan fiestas. ¿Por qué fiestas? Porque a través de las fiestas conseguimos intercambiar experiencias de una forma más relajada, más suave, que en una atención médica, por ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden ver una fiesta de Halloween, la fiesta de Pascua o el carnaval con mascotas. El carnaval, tuvimos las mascotas de la DJ. Entonces buscamos organizar varios eventos festivos para poder relajar a las personas y educarlas, informarlas sobre la diabetes. Bien, tuvimos el periodo ahora de la pandemia, con nuestra sede cerrada. Hemos pasado a ejercer una atención online, en línea, virtual. Entonces, todas estas atenciones se hacen virtualmente. Lo que es una novedad es que ahora tenemos médicos voluntarios. Antiguamente no teníamos médicos voluntarios. Y debido a la pandemia, muchos médicos no comenzaron a hacer atención virtual para no salir de sus casas. Entonces sabemos que el virus mal controlado desarrolla la enfermedad de la COVID. Entonces ejercemos la atención más vulnerable online para justamente servir a este estrato social. Otra actividad que tenemos antes son las sesiones en vivo, online, las lives, como se dice. Y lo interesante de estas lives es que podemos llegar a un público que no solamente se concentra en la ciudad de San Pablo, conseguimos concentrarnos o adicionar personas, agregar personas de varios lugares de Brasil.
Esta es una novedad que vino para quedarse, para ser institucionalizada, porque tenemos personas que están en lugares remotos del Brasil y que nunca tenían acceso a información. Ahora lo pueden hacer vía Internet, a distancia. Los encuentros que eran realizados en nuestra sede ahora se transformaron en encuentros en línea, o sea, virtuales, justamente para intercambiar experiencias, para orientación, para dar conferencias sobre el tratamiento con insulina, que es un tratamiento específico para la diabetes, y la cuestión de la factura paulista, o nota fiscal paulista, como se llama aquí, que es una campaña para obtener fondos. Otra actividad son workshops o talleres que son muy importantes porque reunimos, virtuales también, porque reunimos profesionales de varias partes de Brasil y que transmiten informaciones para el público en general. Entonces, se puede entonces hacer públicas las informaciones más relevantes. A través de este workshop pudimos transferir conocimiento y ver más profundamente detalles del padecimiento diabético. Y la ADJ Advocacy, tenemos más de 30 entidades digamos, aliadas para poder crear directrices de acción en conjunto. Y el área de la advocacy son directrices para exigir al gobierno, a los ministerios, organizar campañas de investigación. Y finalmente, bueno, estamos en el medio de la pandemia y siempre tenemos, por más mala que sea la situación, tenemos que ver el lado bueno de las cosas, que es estos eventos online que han venido para quedarse, digamos así. Yo finalizo por aquí y lo que puedo decir es que el trabajo voluntario es muy pertinente y todos pueden hacer algo. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Estoy escuchando atentamente a todas ustedes. Estoy escuchando a todos ustedes. Yo soy representante Susana de Vidahuasi. Albert Green, representante de Quiñahuasu. Es el primer hospital para niños con cáncer en el Perú. Siguiente, por favor. Vidahuasi es una organización social sin fines de lucro, cuyo propósito es salvar miles de vidas. Por eso está construyendo el primer hospital especializado en pediatría y cáncer infantil. Está ubicado en Urubamba, en el Cusco. Siguiente, por favor. Como les decía, este hospital está dedicado a la pediatría y especializado en cáncer infantil. Y la idea, sobre todo, de este hospital es descentralizar la salud pediátrica en el Perú, ya que actualmente solamente tenemos el hospital en Lima, los hospitales del niño, el hospital oncológico, el INEN, solamente en Lima. Entonces, el fin de Vidahuasi es descentralizar la salud pediátrica en el Perú. Siguiente, por favor. La atención pediátrica especializada, el 90% se encuentra en Lima. Más de 800.000 niños necesitan atención pediátrica en el interior del país, como les venía comentando en la anterior presentación. Es por eso que se está haciendo Vidahuasi. El 72% de las familias del país tienen que viajar a Lima para atender a sus niños en el Perú. Estos son los casos con cáncer detectados diariamente acá en el Perú, y pues la única forma de atenderse es viajando a Lima
y pues los recursos, muchas veces no solamente hay que pensar en la enfermedad, sino también en cómo trasladarse, cómo las familias pueden enfrentar esta enfermedad con una criatura, con esta terrible enfermedad, viajar hasta Lima, toda la logística, todo lo que representa. Es un costo. Siguiente, por favor. Actualmente ya tenemos construida la fase 1 del hospital, es decir, los albergues familiares, las villas médicas de voluntariado y demás instalaciones están totalmente construidas. Es un lugar hermoso en Urubamba, en el Cusco. Y la fase 2 está en construcción, es decir, el pabellón número 1 para el vuelvo a repetir, el primer hospital pediátrico con especialización en oncología pediátrica. Siguiente, por favor. ¿Cómo nace Vidahuasi? Ahí en la foto vemos a nuestro fundador, el doctor Jesús Dongo. Él sufre un accidente y a raíz de ese accidente, él pudo ser parte de un milagro, porque cuando él sufre este accidente, tenía muchas partes, tanto él como su hija, Abigail, estaban pues gravemente heridos, estaban muy mal. Entonces los médicos en el hospital nunca entendieron cómo era la recuperación de Jesús. Y Jesús entregó a nuestro Señor Jesús la salud de él y la salud de su hija. Y le prometió que a cambio él iba a ponerse al servicio de Dios. Y es por eso que él funda este hospital para niños con cáncer en un lugar donde él iba a hacer un complejo hotelero en el Cusco. Es por eso que en lugar de ser el hotel, se convierte en el hospital. Nace de una promesa, de un milagro divino. Siguiente, por favor. Nosotros ya tenemos casi 7 años, y en estos 7 años que venimos trabajando, hemos logrado grandes alianzas, por ejemplo, con St. Jude en Estados Unidos. St. Jude nos da el apoyo en temas hospitalarios y de recaudación. También tenemos a Kindenjük en Alemania, también en Brasil con el Hospital Barretos de Brasil y demás que ustedes puedan ver. También aliados nacionales, la mayoría de los hospitales de acá del Perú, tanto especializados en cáncer como también en pediatría, también tienen alianzas con nosotros, con Vidahuasi. Siguiente, por favor. Voluntariado corporativo. Ahora que yo las escuchaba a todas y cada una de ustedes que vienen trabajando en sus lugares, en sus países, en su comunidad, en donde les toca estar trabajando el voluntariado, entonces ustedes tal vez en esto nos puedan ayudar dándonos más ideas para nosotros poder seguir creciendo, poder seguir trabajando y lograr terminar de construir este hospital para niños. El voluntariado corporativo. Siguiente, por favor. El voluntariado corporativo lo que quiere es promover una cultura de colaboración y solidaridad entre los trabajadores, es decir, de una empresa. Hay varias formas de trabajar este voluntariado corporativo. Siguiente, por favor. Una es que el trabajador se compromete a una donación mensual y se le descuenta de la planilla. También con actividades internas.
implementación de iniciativas solidarias dentro de empresas, bingos, rifas, subastas, etcétera. Todo, pero dentro de la empresa de donde ellos están trabajando o con quien nosotros podamos haber hecho el convenio para hacer este tipo de voluntariado corporativo. Necesitamos el apoyo de todo el Perú y también de todas ustedes. Al final les voy a decir cuál sería la forma si ustedes buenamente quieren apoyar este hermoso proyecto. Siguiente, por favor. El voluntariado digital. Esto es algo que tuvimos que hacer a raíz de la pandemia, ¿no? Tuvimos que todos pues alinearnos, cambiar nuestra realidad, reinventarnos es la palabra. Es por eso que Vidahuasi crea este voluntariado digital. Debido a la pandemia teníamos problemas con la comunidad, actividades, bueno, ya todo lo que se tuvo que cambiar. Es por eso que estamos impulsando, por ejemplo, siguiente, por favor, esta era la anterior. Ya, la formación virtual, ¿no? Una vez que ya la empresa, el colaborador decide trabajar con nosotros, colaborar con nosotros, nosotros emitimos un certificado de donación. Y luego de ahí recién viene lo que es la formación empresarial virtual, lo que les venía diciendo del voluntariado digital. Siguiente, por favor. Cuando ya te haces parte de Vidahuasi, tienes estas opciones, ya la visibilidad de la empresa en las plataformas digitales y canales internos nuestro. Un kit de bienvenida, el merchandising como polos, pulseras, brochures y una información personalizada mensual, todos los meses, cómo va el avance del proyecto. Siguiente, por favor. Ahora recién venimos con el voluntariado digital, mil disculpas, sino que acá tengo todo el voluntariado digital. Esto es lo que les estaba diciendo, de que teníamos varias actividades programadas antes de la pandemia. A raíz de la pandemia se tuvo que cambiar todo y también creamos este voluntariado digital. ¿En qué consiste? Siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, es una iniciativa con los colegios, es una iniciativa del colegio que es promover la solidaridad entre los alumnos y los padres de familia, difusión de Vidahuasi en los canales de comunicación del colegio, participación del todo el colegio, kinder, primaria y secundaria, la dinámica de donación a favor de la construcción de Vidahuasi. ¿Cuál es la forma? Es cada 25 soles es lo que cuesta acá en el Perú una bolsa de cemento. Entonces, esa es la forma que estamos trabajando con este colegio, en este caso, que es una iniciativa propia también del colegio. Siguiente, por favor. Lo mismo que les venía contando del colegio, ellos se han puesto como meta 150 bolsas, tenemos actualmente 98, es decir, que las chicas del colegio están trabajando realmente, pues todo el mundo una vez que conoce Vidahuasi se enamoran del proyecto, porque realmente es maravilloso, no es un hospital así frío como se puedan imaginar. Es una villa, como les dije en el principio, tenemos una villa médica, el albergue para los papás, es decir, el niño que va a ser atendido por esta enfermedad va a tener la oportunidad de convivir con sus médicos, de estar con sus padres, de estar rodeado de un ambiente bonito, porque todas ustedes saben que el Cusco pues es una maravilla y nosotros estamos ubicados en Urubamba, o sea, desde ya el mismo lugar, la ubicación, el paisaje donde está Vidahuasi es hermoso, más la obra
preciosa que se está gestando ahí, que estamos trabajando, y entonces hará que los niños pues hagan un poco más, tanto los niños como la familia, hagan un poco más penosa esta situación, ¿no? De llevar, de enfrentar esta enfermedad. Siguiente, por favor. Esto también es parte del voluntariado digital, ser un influencer vidahuasino. Estamos trabajando bastante en esto también, el voluntariado digital de jóvenes, universitarios, profesionales y adultos. Que tienen que hacer es la difusión de Vidahuasi en sus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, incentivar, adornar nuevamente, repito, las bolsas de cemento para el hospital en construcción. Igualmente se otorgan los certificados digitales para nuestros influencers vidahuasinos. Siguiente, por favor. Si ustedes quieren ser parte de esta obra maravillosa, si ustedes quieren donar con nosotros, ahí ustedes pueden ver que está resaltado en la última parte, en la última columna, está el código SWIFT y cómo donar. Y obviamente la forma más fácil es entrando a nuestra página web www.vidahuasiperú.org. Ahí ustedes van a tener toda la pauta, cómo nos puedan ayudar, ya sea económicamente, a través de sus voluntarios, o dándonos ideas, qué otra forma, qué otros canales nosotros podemos usar para seguir recaudando y poder terminar este hospital pediátrico oncológico. Siguiente, por favor. También tenemos acá el mail, que es donaciones@vidahuasiperú.org, y este es el teléfono. Si ustedes también, como les vuelvo a repetir, quieren unirse a esta causa, a esta cosa tan maravillosa, a esta obra de amor. Yo tengo 26 años realizando labor social en otras asociaciones, pero cuando conocí Vidahuasi, realmente yo me enamoré, me puse la camiseta de Vidahuasi y le dije a Dios, aquí estoy, entrego mis talentos, entrego mi tiempo a favor de esta hermosa obra. Y lo que intentamos es hacer una revolución solidaria en el Perú y el mundo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. ¿Qué es lo que creen que viene como un mayor aprendizaje de este voluntariado digital o online que se estableció con la distancia pues es social? Totalmente nuevo para mí. Yo que no me llevo muy bien con la tecnología, pero bueno, me tengo que adaptar. Y lo bueno de esto, del voluntariado digital, es que los jóvenes a quienes nosotros recurrimos para que se unan a Vidahuasi, pues ellos sí manejan muy bien, ellos están preparados para esto, y de ese grupo de jóvenes tenemos muchísimos que nosotros estamos capacitando, vidahuasineando, le llamamos así, para que sean parte de nuestros voluntarios. Entonces, para ellos les es más fácil incluso lo que para nosotros no, porque somos de otra edad, de otra época, pero para los jóvenes, pues sí, les es más fácil, más cómodo, y sí está dando resultados este voluntariado digital. Si es que la pregunta era directamente para nosotros como Vidahuasi. No sé si te he respondido la pregunta, no sé si esa era la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. Sí, la presencia del joven al voluntariado, eso es fantástico. Bueno, y a ti, Renata, ¿cuál fue el aprendizaje de este nuevo voluntariado? Então, Silvia, eu acredito Bueno, Silvia, me parece
que fue y está siendo un gran aprendizaje. Creo también que entre las mayores dificultades es donde vemos las mejores ideas y oportunidades. Esto hemos visto a lo largo de la historia. Creo que esos obstáculos nos hicieron crear recursos que antes no imaginábamos. En términos de Brasil, que es un país enorme, tenemos dificultades incluso para darle atención a las personas en São Paulo, en la ciudad de São Paulo. A veces tardan casi una hora para llegar a nuestra sede. A través de medios digitales tenemos medios de atender a esa gente que tiene dificultades y también a los que viven en las afueras de la ciudad. Creo que algunos de estos recursos que estamos implementando ahora durante la pandemia vinieron para quedarse. Creo que debemos siempre mirar la parte buena de todo eso. En el caso de J, surgió con los jóvenes, porque los debates tipo 1 aparecen desde niño o adolescencia, entonces siempre tuvimos la participación de los jóvenes. ¿Y qué pasó ahora? Los mayores tienen que aprender también este tipo de nuevo mundo. Bueno, esto fue fantástico porque acercó a los que están más distantes a los que Hay una están serie más cercanos. de aprendizajes muy importantes con todo lo que está pasando, en particular con el voluntariado digital o el voluntariado en contextos remotos. Primero que es una herramienta que existe desde hace mucho tiempo, que se ha utilizado de diferentes maneras, pero que lo que está sucediendo en este contexto se ha fortalecido. Y que aunque lo que estamos viviendo en este año no va a ser igual para siempre, sí va a transformar cosas para siempre. Creo que vamos a ver muchos más programas híbridos, hay mezclas de lo digital y lo presencial, un poco para acortar ese tema de las distancias que nos hablaba Renata, que es un tema en el que particularmente el corporativo tiene muchas barreras porque tienen colaboradores en toda la región y quieren tratar de conectarlos en actividades. Creo que vamos a empezar a ver muchas innovaciones alrededor de los usos de las herramientas digitales en cuanto al voluntariado, y creo que se va a conectar mucho también con los procesos de transformación digital de las empresas. ¿Se acuerdan que conversábamos un poco sobre cómo las tendencias mundiales se conectan a la realidad del voluntariado? Eso va a suceder. Todo lo que se convierta en tendencia se va a conectar a la transformación del voluntariado. Personalmente, estoy muy agradecida por las herramientas digitales porque creo que nos ha permitido poder seguir construyendo redes, poder reconocernos en nuestras habilidades y también entender nuevos horizontes para el voluntariado, pero yo creo que mucho de una sola cosa no es lo ideal. Tenemos que empezar a pensar cómo regresar a contextos más normales, si se puede utilizar esa palabra. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a mezclar lo digital y lo presencial. Y creo que muy posiblemente a finales de año vamos a ver un número de innovaciones increíbles en el tema del voluntariado. Este es un momento único para el voluntariado y así lo vamos a ver. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, creo que la respuesta es el híbrido, el modelo ideal, porque al voluntario le echa de menos un abrazo, contacto físico. Creo que debemos seguir por este camino, aprovechando del digital, pero también tener el presencial. Y tú, Carmen, para que terminemos este encuentro, ¿qué te parece? Gracias. Sí, yo creo que realmente pues nada puede sustituir al contacto humano, sobre todo en el mundo del voluntariado, donde se trata mucho del corazón de la gente. Pero como decía Raida, con el tiempo tenemos que aprender a adaptarnos y a encontrar modelos híbridos que permitan combinar ambas cosas. Pero creo que los mayores aprendizajes que hemos tenido hasta el momento
pues sobre todo a nivel administrativo, gerencial de las organizaciones, ha sido el optimizar, el saber hacer uso eficaz de nuestros recursos, sobre todo nuestro tiempo, el ver que realmente no tenemos que estar como en muchas reuniones para poder concretar algo, sino que podemos hacerlo desde distancia, desde nuestras casas, oficinas, desde donde estemos trabajando para poder lograr algo. Y sobre todo, pues nos ha enseñado a ser creativos, al poder innovar, encontrar formas para continuar con nuestras misiones y para fortalecernos. Nosotros desde Llave, pues realmente nosotros hemos sido virtuales en la mayoría del tiempo, porque somos una organización internacional que estamos en diferentes países y ha sido muy bonito porque, por ejemplo, en la pandemia pudimos hacer una serie de webinars en donde pudimos sacar las mejores experiencias de algunos de los países y presentárselas al resto del mundo. Entonces, de pronto, lo que estaba haciendo alguien en Chile me servía a mí que estoy en Guatemala y lo estaba viendo a través de una pantalla. Entonces, realmente el aprendizaje, el know-how de las instituciones es algo que podemos tener virtualmente y ahí cerquita. Creo que es eso. Muy bien. Muchas gracias. Bon, muchísimas gracias, mis amigas queridas, y nos vemos pronto. Creo que esto que llevamos, el trabajo colaborativo en red y el voluntariado que vino aún más fuerte, vino para quedarse. Les agradezco muchísimo la confianza de la red Alianza Latina para que pudiéramos tener este panel de voluntarios o hablar sobre el voluntariado también. Les pido a todas que se cuiden y espero que sigamos juntas y por favor cuenten conmigo. Muchísimas gracias otra vez más. Chao, adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias.